Ustedes ya abordaron ayer que tiene que ver con la absolución de estos 3 jóvenes del delito de violación del que estaban acusados a una muchacha en un camping de Balizas. Esto fue en el verano del 2019, 2019, ¿no? 1 de enero, y en estos días la jueza de Rocha, Andrea Cayú, absolvió a estos 3 jóvenes que fueron imputados por la Fiscalía de este departamento, como bien decía Claudia, por un presunto abuso sexual ocurrido el 1 de enero en un camping de Balizas. De no ser impugnado el fallo por la defensa de la joven, con quien estamos en contacto y en breve vamos a empezar a conversar, presuntamente abusada el fallo de la defensa, la libertad de los acusados se transformaría en definitiva, ¿no? Entonces una de las dudas es esta, ¿no? Puede ser, o hay interés por parte de la defensa de la joven en impugnar el caso. Y ayer hablábamos con Juan Faúndez y nos parecía pertinente tener la otra voz, ¿no? La otra parte de este conflicto judicial, que es la defensa de la joven que fue denunciante, ¿no? Juan Faúndez nos decía, entre otras cuestiones, que puso de alguna manera en el tapete o en la discusión las pericias que se hacen. Dijo también que a veces la justicia se deja llevar por la presión social, que de alguna manera había pasado en este caso, que estuvo más de 1 año y medio en proceso. Y bueno, hizo algunas críticas en lo que fue el proceso y dijo que la sentencia de la jueza había sido bastante contundente para, de alguna manera, absolver a estos 3 jóvenes. Pero nos parecía pertinente conversar con la abogada de la acusada, Claro, de la acusadora. el argumento del fallo es que no hay prueba suficiente como para determinar que sí existió violación. Lo que sí hay es prueba de que ella habría dado el consentimiento para que se ejecutaran esos actos sexuales que, bueno, ya saben todos cómo fue, ¿no? Fue una cuestión bastante fuerte de narrar ahora, pero lo cierto es que estuvieron varias horas ahí en un sitio del camping hasta que ella, según la versión taquigráfica, dice que está cansada, que se siente con dolor y se va por sus propios medios de vuelta a donde estaba alojándose, ¿no? Todos estos elementos hacen al fallo, que en definitiva, como decías vos, Magdalena, desde la representación legal de esta joven ahora se cuestiona. Alicia Deus es abogada precisamente de la chica, digamos, presuntamente abusada, para utilizar un término correcto en estos momentos. Queríamos tener tu punto de vista y tu mirada de esto a la luz de este fallo. ¿Cuáles son los planes ahora? Y también nos gustaría escuchar la argumentación de la parte de ustedes, ¿no? Respecto a esta postura de violación propiamente dicha que ustedes están manifestando. Sí, buenos días. Bueno, en realidad este fallo es de primera instancia. Siempre admite una instancia de apelación. Y por supuesto que vamos a apelar, digo, la Fiscalía también va a apelar, ni que hablar, que es la regla además. Digo, la defensa de los acusados sabe que siempre el fallo de primera instancia nunca está firme porque hay una segunda instancia. Si el resultado hubiera sido el inverso, obviamente que ellos también no hubieran apelado. Así que me parece que toda esta salida mediática en este momento excedió un poco la realidad. En cuanto a las distintas visiones que tenemos, bueno, todos sabemos, seamos operadores jurídicos o no, las dificultades de prueba que han tenido las mujeres y las niñas y los niños para probar los delitos sexuales. Eso ha sido así históricamente. Hoy en día, bueno, tenemos normativa, tenemos estándares internacionales, tenemos la Ley Integral de Violencia de Género, que disponen y determinan determinados parámetros para valorar las pruebas, que siempre son diferentes a lo que puede ser la exigencia de prueba en un hurto o en una rapiña o en otro tipo de delitos que por lo general no se producen en la intimidad o en la privacidad como se producen los delitos sexuales. Y es una realidad que históricamente los delitos sexuales han quedado en su mayor parte impunes. En primer lugar porque hasta no hace mucho, o sea, mejor dicho, hasta que se aprobó la ley de violencia basada en género, los delitos sexuales eran solo perseguibles a instancias de parte. Eso quiere decir que si la persona agredida, sea la mujer
o sea, una niña o un niño, a través de sus representantes, no hacían la denuncia, no se investigaba. Históricamente, los delitos sexuales se han investigado poco y mal. Eso es una realidad. Doctora. Y en este caso, bueno, digo, hay cuestionamientos de parte de la sentencia a las pericias que se han realizado, pero tenemos que decir que las pericias las realizó el Instituto Técnico Forense, que forma parte del Poder Judicial. Alicia, Sí, entonces, justamente perdóname, May, vos estás aludiendo a que no se investigó lo suficiente, ¿se investigó mal este caso? No, yo no digo que se haya investigado mal, digo que la sentencia basa en parte su decisión en que las pericias no acreditan lo suficiente porque no estuvieron bien hechas, digamos, que no se hicieron con el rigor o la precisión necesaria para determinar determinadas cuestiones. Pero en la realidad las hizo el Instituto Técnico Forense. Sí, y justamente ayer Juan Faúndez... La otra parte, sí. Ayer Juan Faúndez criticaba y decía específicamente acá en Buen Día que deberían, el ITF, el Instituto Técnico Forense, debería revisar las pericias y hacerlas seriamente. Esa era su crítica. Si las pericias no fueron serias y aparentemente el resultado daba a favor de la chica, ¿qué pasó después que el fallo es el que conocemos todos? ¿Hubo nuevas pericias? No, en principio la revisión en segunda instancia es una revisión del expediente y de la situación y del caso tal cual se planteó en la primera instancia. Ahora, digo, sorprende que se haya dicho que no fueron serias. Eso me parece un poco arriesgado, sostener que el Instituto Técnico Forense hace pericias que no son serias, porque es un cuestionamiento directamente a todo el Poder Judicial. Alicia. Entonces, las pericias fueron hechas por en general por los operadores y los técnicos a los que la Fiscalía y la mayoría de la población tiene acceso. Alicia, ¿cuál es el relato que hace ella de los hechos? El relato que hace ella de los hechos es que ella fue coaccionada a mantener esa especie de sexo grupal, bestial, le diría yo, y no tuvo libertad para prestar su consentimiento. Ese es el relato que hace ella de los hechos. ¿Y en qué se basa para ese relato? Sí. O sea, ¿qué otra descripción hace como para justificar ese relato? Porque de la otra parte lo que se dice es que ella hizo como una suerte de acompañamiento y de aceptación y incluso hasta de invitación a que se hiciera un sexo grupal, ¿no? A que se mantuvieran relaciones sexuales. El tema es la credibilidad tanto de las personas agresoras como de la víctima y cómo se valora la palabra, porque es lo que yo decía al principio, muchas veces en los delitos sexuales no hay mayores pruebas que la palabra de las personas. Ahora, ¿por qué no se le da credibilidad a una víctima que declare que no prestó su consentimiento y se le da credibilidad a la otra parte? Bueno, es justamente lo que nosotros, por ejemplo, cuestionamos en el fallo. Claro, pero ahí habría que basarse en las pericias. Porque hay una cuestión, ¿no? ¿Por qué la víctima, si se entiende que tiene ese perfil que la defensa ha pretendido atribuirle, de que estaba afín a tener ese sexo grupal y de que era, bueno, hasta ninfómana han dicho, porque se ha dicho cualquier disparate, ¿por qué después iba a tomar esta actitud, a tener que pasar por lo que significa el sistema de justicia, la revictimización, el estar en boca de todos los medios, de los abogados y abogadas defensores que han dicho realmente cualquier disparate despreciativo hacia la persona? ¿Por qué pasar por eso? Acá no había dinero de por medio, no había ninguna situación que pudiera decir, bueno, por despecho o por bronca hacia Alicia, una pregunta. No había ninguna situación de esas. Alicia, una pregunta quería... Hay una cuestión de sentido común también y de criterio. Digo, no coincide el perfil que se le pretendió dar
con el haber tenido que transitar todo este proceso. Una pregunta quería hacerle, o sea, desde el punto de vista médico forense, por un lado puede estar la verificación de que existieron relaciones sexuales o que existió una relación sexual, y ahí es difícil determinar si eso es consentido o no. Aparte de en la pericia forense, más allá de eso, que digo, obviamente existió, pero no permite solo eso verificar si hubo una violación o no, ¿había algún otro tipo de lesiones, de traumatismos, de golpes, por haberla sujetado a la fuerza, algo más que sumara en ese diagnóstico a favor de la denuncia? Había algún tipo de lesión menor, sin duda, pero el tema es que para que exista un abuso sexual especialmente agravado, para que se configure el delito, no es necesario que la víctima quede desangrada y toda golpeada. No es así. Digo, acá estamos en cuestión sobre la existencia o no del consentimiento. Y eso es lo que no se ha, según la sentencia, no se ha acreditado la falta de consentimiento, porque se entiende, a nuestro juicio, equivocadamente y en atención a lo que establece la propia normativa, o sea, la ley 19.580 en cuanto a la valoración de la prueba de los delitos sexuales, que el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual de la víctima no pueden ser considerados como consentimiento, como aceptación de la situación. Eso es lo que establece la ley en forma expresa y que en el fallo no se ha visto reflejado. Doctora, esa es la realidad. Partiendo de este caso, y me parece siempre que es fructífero poder que las situaciones ayuden a analizar el macro, ¿no? Y ver cómo seguimos como sociedad y poner en el foco en esta situación a la justicia. Usted dice que en este momento la justicia no da las condiciones para creer en el testimonio de la víctima, ¿no? Y que la víctima de violación tiene pocas herramientas para poder demostrar que sufrió esa situación. ¿Cómo hacemos para darle garantías a las dos partes? Por un lado, que las mujeres o los hombres que denuncian abuso sexual sean escuchados y se crea su palabra, pero por otro también para dar garantías a los acusados que de alguna manera puede existir una falsa acusación, porque eso es una realidad, en algún momento puede existir, más allá de este caso, no estoy poniendo este caso puntual, sino la justicia en general. ¿Qué desarrollamos como sociedad? ¿Qué garantías podemos generar para que estas cosas no pasen más? Bueno, en principio, hay una obligación de parte de la justicia de incorporar la perspectiva de género en la consideración de los delitos, en particular de los delitos sexuales. Yo les decía al principio, los delitos sexuales históricamente han quedado impunes en su gran mayoría y todos lo sabemos, porque se investigan mal, porque no se considera justamente cómo afecta determinada situación en forma diferenciada según el sexo, el género, la edad y la condición de las personas. Y acá se ha tratado una situación en forma igual cuando no hay igualdad en las dos partes, sino que se ha considerado que acá había las mismas posibilidades de prueba o de acreditar lo que cada uno decía, y en los delitos sexuales no es así, no es así. Acá en el expediente, yo no quiero entrar en el caso en particular, pero todas las personas que declararon a favor de la defensa son amigos personales o parientes de los acusados. Claro. Doctora, sin embargo, sí. en la declaración de las personas, que son menos, por supuesto, porque no tenía otros testigos, no hay otros testigos, pero de las personas que declararon a favor de la víctima, no fueron tomadas en cuenta ni consideradas en la sentencia. Entonces, doctora, ya para ir cerrando, en la apelación, que dígame cuándo lo va a hacer, se van a contemplar precisamente los testimonios de la otra parte, la parte de ustedes. Ese es uno de los insumos. ¿Qué una revisión del expediente a la luz de lo que surge de las declaraciones testimoniales, de la declaración de la víctima, de una cantidad de hechos y circunstancias que surgen del expediente mismo y que a nuestro entender no fueron valoradas en su justa dimensión. Esos son los insumos entonces para la apelación. ¿Cuándo la presenta? Bueno, hay un plazo para apelar la sentencia, se va a presentar a la brevedad. A la brevedad. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo esta mañana. Y mucha suerte, y que la justicia sea justa, ¿no? Que de eso se trata. Sí, eso es lo que esperamos todos. Que tenga buen día. Gracias.